Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda. El día de hoy les traigo la lectura de un nuevo libro. Este libro que acaba de salir, súper actual, seguramente está muy interesante. Se llama Sobreviviendo al siglo XXI, Chomsky y Mujica. El autor es Saúl Alvidrez y me parece interesante compartirles un poquito de su biografía. Activista y documentalista mexicano nacido en 1988, inspirado en Julián Assange, en el año 2012 fue el fundador del movimiento estudiantil Yo Soy 132, también conocido como la Primavera Mexicana. Este fenómeno estudiantil, el más grande en México durante el siglo XXI, combatió la manipulación mediática organizando movilizaciones masivas que unieron a universitarios de instituciones públicas y privadas de todo el país. Su activismo lo llevó a refugiarse por varios años en el sur latinoamericano, donde inició la filmación de su primer documental, el cual se estrenará posteriormente a la publicación de este libro. El largometraje está protagonizado por el intelectual estadounidense Noam Chomsky y el expresidente uruguayo Pepe Mujica, y cuenta con la colaboración especial del músico inglés Roger Waters, cofundador de la banda Pink Floyd, como narrador. Convencido de que las generaciones Millennial y Centennial han heredado una civilización ecológica, económica, política y socialmente insostenible, Alvidrez afirma que su misión es intentar amplificar la conversación pública entre los jóvenes y enfocarla a la solución de problemas globales. Vamos a leer el primer tema, que se llama El águila y el cóndor, descubriendo a Chomsky y Mujica. Espero que les guste. Recuerden dejarme sus comentarios. Deambulaba por las calles de La Paz en Bolivia, acosado por una pregunta: ¿qué carajos hago aquí? No me inquietaba el lugar en donde estaba, podría haber sido cualquier otro sitio. En realidad cuestionaba el sentido de mi vida y las decisiones que me habían llevado tan lejos de casa. Caminé sin rumbo durante horas hasta llegar a una calle muy especial. Sorprendido comencé a ver todo tipo de artesanías y textiles hermosos, pero lo que más me llamó mi atención fue ver colgados y en venta decenas de fetos de llama, un mamífero andino similar al camello y que hasta llegar a ese país yo nunca había visto. Me dijeron que me encontraba en el mercado de la calle de las Brujas y aunque no soy muy esotérico, me sugestionó la atmósfera de aquel místico lugar. Llevaba ya algunos meses viviendo en Bolivia, pero ese día me dediqué a merodear como turista buscando algún regalo para mi hermana, a quien no sabía cuándo volvería a ver. Este mercado se extendía a lo largo de una calle angosta y llena de gente, y tras caminar varias cuadras noté que una señora mayor me observaba fijamente a las puertas de su local. Me sentí algo incómodo por la intensidad de aquella mirada, dirigida desde lejos y atravesando una vasta multitud, pero al pasar junto a ella decidí ingresar al local y preguntarle por algunos artículos que vendía, incluidos los fetos de llama. Me explicó que aquellas crías que no habían superado el parto eran disecadas y utilizadas como ofrenda en un ritual de origen prehispánico llamado chaya. La palabra cha-ayar significa rociar o regar en lengua aymara y representa gratitud con la Pachamama, es decir, con la Madre Tierra. Le pregunté después por otros artículos interesantes, pero ya no me prestó mucha atención. Su semblante era serio y no parecía estar interesada en que yo le comprara algo. Se limitó a observarme, pero me sugirió que viera todo hasta encontrar lo que más me gustara. Recorrí el local y me detuve en una pieza de madera bellamente tallada. Representaba un águila y un cóndor volando juntos. Fue entonces que ella se puso a mi lado. Era el año 2014 y esa pieza de madera me hizo pensar inmediatamente en dos personajes que habían acaparado mi admiración por aquella época: el intelectual estadounidense Noam Chomsky y el político uruguayo José Pepe Mujica. Fascinado por sus planteamientos políticos y filosofía de vida, así como por la radical congruencia que emana de sus biografías, había estado estudiándolos en profundidad, y con la misma inquietud que involuntariamente me llevó hasta aquel mercado, no lograba encontrarle sentido a mi vida y me sentía profundamente solo. Le pregunté a la señora por aquella pieza, no tanto por el precio, sino por su significado, y ella me dijo que se trataba de algo muy especial: la profecía del águila y el cóndor. Movido por la curiosidad, le pedí que me contara de qué se trataba, y aunque no podría citar sus palabras exactas, la respuesta fue esta: cuentan los sabios del norte y el sur de América, chamanes y ancianos venerables, que al principio de los tiempos la humanidad vivía unida y en armonía con su entorno, pero llegó el día en que este grupo se dividió en dos pueblos: el pueblo del águila y el pueblo del cóndor.
La gente del águila, orientada principalmente a lo racional y la energía masculina, sería seducida por el intelecto y el mundo material, con lo que alcanzaría formidables proezas técnicas que permitirían a sus líderes acumular un inmenso poder. Mientras tanto, más sensible y más en sintonía con la energía femenina, la gente del cóndor se apegaría a sus sentidos, al espíritu y a su relación con el mundo natural, lo cual implicaría una franja desventaja frente a la gente del águila, que dominaría el mundo. Sin embargo, este desbalance amenazaría finalmente la existencia de ambos pueblos, y tras muchos siglos de espera ha llegado el momento en que el águila y el cóndor vuelen juntos de nuevo. De ese vuelo nacerá otra humanidad, una capaz de sobrevivir el nuevo ciclo, la humanidad del Quetzal. En aquel entonces solo referirme a Noam Chomsky y a Pepe Mujica como el sabio del norte y el sabio del sur. Años más tarde Chomsky señalaría que aquello era falso y muy presuntuoso, y me pidió amablemente que no lo llamara así, dado que el águila es un símbolo muy representativo del norteamericano, mientras que el cóndor lo es del sur. Al ver esa pieza de madera automáticamente la asocié con ellos, y creo que la idea de verlos reunidos también nació en ese momento. No obstante, tras escuchar la profecía entendí que el águila representaba la civilización moderna occidental, el mundo globalizado y una cosmovisión antropocéntrica de la realidad, mientras que el cóndor representa la cultura y la cosmovisión biocentrista de las civilizaciones indígenas, originarias y ancestrales de todo el mundo. Y aunque sí encontré un regalo para mi hermana aquel día, me arrepiento de no haber comprado esa pieza de madera. Aún así, la profecía del águila y el cóndor se quedaría conmigo para siempre. Durante aquella temporada en Bolivia me hospedé en casa de una amiga periodista, y tras salir del mercado caminé un par de horas en esa dirección, dejando atrás la melancolía. Aquel resultó un recorrido catártico. Comencé a ver cómo cada una de las coincidencias que había ido descubriendo antes entre Noam Chomsky y Pepe Mujica, las cuales eran ya un hallazgo, se entrelazaban perfectamente con la profecía que acababa de escuchar, como si fueran dos formas distintas de entender que la humanidad ha llegado a un punto de inflexión alarmante. Pude advertir que ya no caminaba preguntándome ¿qué carajos hago aquí? Ahora mi intriga se centraba más que nada en el significado del Quetzal, y por alguna razón sentía que detrás de esa interrogante encontraría el camino y la paz que había perdido durante la primavera del año 2012. Mi nombre es Saúl Alvidres Ruiz y nací en 1988 en el estado de Chihuahua. Soy, por lo tanto, un millennial mexicano nacido en la tierra de Pancho Villa, frontera norte de Latinoamérica. Crecí en una familia de clase media trabajadora y desde muy joven me apasioné por la música y más aún por la política. Si bien todo cambiaría más adelante, desde adolescente me asumía como un rockero de izquierda y albergaba el grandilocuente anhelo de ser presidente de México. Mi educación durante la niñez y la adolescencia fue impartida por una institución católica, y eso me marcó muchísimo. A los 12 años, y sin consultar a mis padres, fui el único alumno de mi generación que rechazó el rito de confirmación en la fe, organizado por las autoridades escolares. Sobraron debates con sacerdotes y profesores, pero nunca encontré justificación en la autoridad de la Iglesia y su monopolio de lo divino. Como adolescente participé en campeonatos nacionales de básquetbol y atletismo, representando el estado de Chihuahua, lo cual me permitió adquirir una beca universitaria del 60% como deportista en el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Sin embargo, poco después de ingresar a la universidad, tras meses de hospitales y dolor, mi madre falleció. Yo acababa de cumplir 19 años. Adquirí entonces una beca del 100% por orfandad y me mudé a la Ciudad de México con la determinación de concluir mis estudios universitarios e iniciar una carrera política en la capital del país. La banda de rock progresivo que tenía quedó atrás, aunque aún canto en la regadera. Como estudiante de Derecho y Economía del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, en la Ciudad de México, fui presidente de la Asociación de Alumnos y me convertí en un profundo admirador del fundador de Wikileaks, Julian Assange, una admiración que en ese momento solo se equiparaba con mi admiración por la banda de rock inglesa Pink Floyd. Para entonces sabía poco de Noam Chomsky o de Pepe Mujica, pero como mencioné, ya me consideraba un hombre de izquierda. No fue sino hasta 2013, durante el último semestre de la licenciatura, que descubrí que yo ni era un hombre todavía, ni era de izquierda tampoco. En realidad solo conocía el privilegio, y era un grillo más. Y es que en México les decimos grillos a aquellas personas
a quienes consciente o inconscientemente les atrae el poder político solo por vanidad e interés personal, esos individuos que no tienen otra causa que ellos mismos y se ven fácilmente seducidos por la idea de servirse y no por la de servir. A finales de abril de aquel 2012, mientras cursaba mi último semestre universitario, falleció mi padre. Yo acababa de cumplir 24 años y eso me rompió el alma, igual que la muerte de mi madre. Sin embargo, ninguno de esos episodios sería tan complejo como lo que comenzó 2 semanas después. El 11 de mayo, en plenas campañas presidenciales, el candidato Enrique Peña Nieto acudió a dar una conferencia en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la cual, al igual que el Tecnológico de Monterrey, es una de las universidades privadas y de corte neoliberal más costosas del país. En ese contexto sucedió algo completamente inesperado. Peña Nieto, que era el candidato favorito de la derecha mexicana y abanderado del Partido Revolucionario Institucional, se vio sorpresivamente acorralado por una protesta estudiantil que reclamaba a gritos por los hechos de corrupción y represión registrados durante su gestión como gobernador del Estado de México. El reclamo fue tan enérgico que al intentar salir de dicha universidad, se vio obligado a esconderse dentro de uno de los baños del recinto mientras su equipo de seguridad contenía a los estudiantes. Incluso le aventaron un zapato, como le sucedió a George Bush en 2008, en medio de la guerra en Irak. Ante esto, el coordinador de campaña de Peña Nieto declaró ese mismo día a los medios de comunicación que quienes habían protestado en la Ibero no eran estudiantes universitarios, sino que habrían sido porros y acarreados, es decir, provocadores infiltrados. Tras semejante mentira, 131 estudiantes que participaron en la protesta realizaron un video mostrando su credencial universitaria y diciendo: «No soy porro ni acarreado, soy alumno de la Ibero». En pocas horas ese video se hizo tan viral como aquellos de Peña Nieto encerrado en el baño y con cara de susto. Al día siguiente, en un grotesco despliegue de manipulación organizada, la abrumadora mayoría de los medios de comunicación locales y nacionales publicaron el mismo titular: «Éxito de Peña Nieto a pesar de intento de boicot». Yo no estuve en aquella protesta en la Ibero, era alumno del Tecnológico de Monterrey, pero desde un grupo que abrí en Facebook con el nombre Yo Soy 132 y que en 2 días acumuló 90,000 miembros, me comuniqué con algunos de los estudiantes de la Ibero y les propuse una reunión, a la cual también invité a 2 alumnos de la Universidad Anáhuac y a otros 2 de la Universidad ITAM, universidades privadas que en su conjunto representan las 4 instituciones educativas más exclusivas del país. La reunión fue el 15 de mayo en la Ibero y asistimos aproximadamente 30 estudiantes. Ahí, inspirado en ideas de Juliana Sang, y tras meditarlo toda la noche anterior, propuse que organizáramos un movimiento estudiantil con el nombre de Yo Soy 132, en solidaridad a los 131 alumnos del video, que tendría como objetivos la democratización de los medios de información y el rechazo al candidato Enrique Peña Nieto, un político que, aparte de ser acusado de corrupto y agresor, era ampliamente reconocido como un producto publicitario construido por la corporación mediática más poderosa de México, Televisa. Propuse también que el 18 de mayo marcháramos junto con universidades públicas hacia las instalaciones de Televisa para protestar por su intromisión en el proceso electoral y que frente a sus cámaras y reporteros convocáramos al resto del país a manifestarse el 23 de mayo en las principales plazas públicas. Hubo consenso, ejecutamos el plan y gracias al sorprendente poder de movilización que tuvo este movimiento durante todo el proceso electoral, el Yo Soy 132, también conocido como la Primavera Mexicana y Occupy México, se transformó rápidamente en el mayor movimiento estudiantil del siglo XXI en mi país y en la mayor amenaza para el proyecto presidencial de la oligarquía mexicana de aquel entonces. Tras las turbias elecciones del 1 de julio del 2012, unos meses después Peña Nieto tomó posesión de la presidencia de México y su gestión resultó en el desastre histórico que habíamos advertido. Sin embargo, cabe destacar que la credibilidad de los medios de información cayó estrepitosamente entre el electorado mexicano, un fenómeno que persiste hasta nuestros días y que sin duda ha permitido mayor dinamismo en la democracia del país. En lo personal, aquella experiencia me transformó. Yo ya no era un grillo, y más allá de lo mucho que aprendí de las compañeras y compañeros del movimiento estudiantil, sobre todo de aquellos de universidades públicas por ser los más experimentados políticamente, me marcó de manera directa un ataque al movimiento que se instrumentó, acusándome a mí de trabajar para el entonces candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador.
Esta era una acusación completamente falsa que provenía de un supuesto miembro del Yo Soy 132, pero aquella mentira fue el último gran escándalo mediático antes de las votaciones del 1 de julio. Y vaya que fue un escándalo. Enseguida salieron a relucir los nexos con el PRI y los antecedentes penales de aquel personaje que me calumniaba con un incontenible apoyo mediático, pero no fue sino hasta un año después que se supo en dónde trabajaba aquel infiltrado. Era un agente del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, CISEN, del gobierno mexicano. Como mencioné, yo había vivido ya momentos muy dolorosos en el ámbito familiar, pero nunca algo tan complicado como aquella farsa. Fueron los peores días de mi vida y los pasé solo en medio de todo tipo de amenazas. Tras el triunfo de Peña Nieto en las elecciones y temiendo que el movimiento se desvaneciera, intenté promover que Yo Soy 132 se transformara en una Federación Nacional Estudiantil y tuviera así continuidad más allá del proceso electoral que le había dado vida. Pero para entonces mi participación política en el movimiento había sido totalmente neutralizada. Cabe mencionar que el movimiento estudiantil tenía una estructura muy horizontal y descentralizada a lo largo de todo el país, y como miembro de un amplio grupo de fundadores yo solo compartía la facultad de proponer ideas, pero nunca de imponerlas. Aquel escándalo mediático golpeó fuertemente al Yo Soy 132 y provocó que mucha gente dejara de creer en mí. En la izquierda, algunos concluyeron incluso que trabajaba para Peña Nieto, es decir, que el infiltrado había sido yo. Muchos miembros del movimiento se alejaron, algunos por pragmatismo político y otros dando crédito a aquellas mentiras de traición, mientras que toda mi familia más cercana y la mayoría de mis amistades tomaron súbitamente una actitud de áspera desaprobación tras aquel escándalo en el que por lo menos me decían con singular autoridad que había sido un ingenuo, entre muchos otros calificativos que escuché. La frustración y la impotencia eran enormes, di lo mejor de mí desde el principio y quería seguir participando por amor a lo que estábamos haciendo, pero cuando empecé a impulsar en algunos círculos la idea de la Federación Nacional Estudiantil, comencé a recibir amenazas de muerte mucho más serias que aquellas que se habían vuelto ya cotidianas e incluso me persiguieron unos tipos un par de veces en las calles de la Ciudad de México, pero no me alcanzaron. En ese contexto decidí irme del país. Me exilié tan al sur y a la izquierda como pude. Abandoné aquel anhelo adolescente de ser presidente. Sentí que el camino de partidos políticos y burocracia, la grilla, no era para mí, y comencé a tener dudas muy concretas sobre algunas ideas y actitudes de la izquierda que había conocido en México. Nunca olvidaré la frase de un prominente y mediático miembro de la izquierda mexicana, a quien consideraba mi amigo, cuando le dije que no entendía por qué ahora mucha gente me ignoraba y decía que yo era un apestado político. Él sabía bien que yo era víctima de una farsa, pero respondió: en la guerra, Saúl, cuando un soldado cae, el pelotón debe seguir avanzando. Eso dejó todo muy claro. Me encontraba seriamente deprimido, incluso paranoico, y francamente asustado ante la avalancha mediática y las campañas de odio en redes. Mi nombre fue trending topic mundial en Twitter. Durante días seguidos el hashtag "¿Y si matamos a Saúl?", mientras que las amenazas de ir a romper las ventanas de mi casa no cesaban, pues los medios de información se encargaron de dar a conocer mi dirección. Sin embargo, lo que me marcó durante muchos años y me hizo un enorme daño por dentro fue sentirme profundamente traicionado por mi círculo más cercano. No lograba entender en ese momento por qué me había tocado vivir aquello. Me fui a Sudáfrica pensando que debía hacer algo grande para limpiar mi nombre y así poder participar de nuevo en la política mexicana. Ahora quería participar de una manera distinta, pero aún no sabía cómo. Dominado por mi ego, creía que hasta que limpiara mi nombre no debía regresar al país, pero afortunadamente fui madurando todo eso poco a poco. Aunque nunca volví a ser el mismo, me costó años en el sur entender que no tenía que reivindicar nada y que si entre los miembros del movimiento aquello me había sucedido solo a mí, era porque yo tenía más cosas que aprender en ese momento. No sé qué tan cierto sería eso último, pero con todas mis fuerzas intenté convencerme de que detrás de esa experiencia habría algo especial esperándome. El problema era que no tenía idea de qué sería o en qué dirección se encontraba, hasta que escuché aquella profecía en la calle de las brujas. Inicialmente yo había viajado de México a Bolivia con dos objetivos. Uno de ellos era promover un proyecto tecnológico en colaboración con el Centro Nacional de Supercómputo de México para llevar Internet de alta calidad y bajo costo a zonas marginadas del país andino. Mi segundo objetivo era formar un equipo de desarrolladores de software para construir el primer sistema de comunicación articulativa
un proyecto informático que diseñé inspirado también en Julian Assange. Desafortunadamente no conseguí ninguno de estos objetivos, pero en ese mágico país descubrí la profecía del águila y el cóndor, y eso fue más que suficiente para saber qué seguía. Mi misión sería promover entre millennials y centennials del mundo la idea de que nosotros somos la naciente humanidad del Quetzal y que en nuestras manos está padecer el inminente colapso civilizatorio o construir una humanidad nueva que desafiara los límites de nuestra imaginación. Después de Bolivia fui a Argentina y a Colombia, pero permanecí por periodos más cortos, aunque con los mismos objetivos y el mismo nivel de éxito. Luego me fui a vivir a Ecuador durante 2 años tras ganar un concurso nacional de emprendimiento con aquel proyecto informático, pero antes regresaría a México por Zeus, mi perro, que se había quedado en casa de mi exnovia cuando me fui a Bolivia. En Ecuador experimenté temporadas de soledad extrema, viviendo a las orillas de un pequeño y bello pueblo llamado Urcuqui, y aunque hice 4 amistades de un valor incalculable, llegué a pasar semanas enteras rodeado por la nada y sin hablar con otro ser humano, sometiéndome inconscientemente a un severo aislamiento al que de no ser por Zeus no habría sido capaz de sobrevivir. Fueron momentos que sin duda me cambiaron por dentro y me ayudaron a desaprender muchas cosas. En Ecuador, con la misión del Quetzal como único horizonte y razón de vida, me concentré obsesivamente en investigar y analizar las artistas del dilema que enfrentará mi generación en las próximas décadas. Estudié como nunca en particular las amenazas de cambio climático, de guerra nuclear y de disrupción tecnológica. Me concentré en temas como comunicación, economía, historia, software, biología sintética, sociología, inteligencia artificial, impresión 3D, geopolítica, tecnología, blockchain, en fin, todo aquello que me permitiera comprender mejor el escenario de inminente colapso civilizatorio que tenemos enfrente. Durante ese proceso mi estudio e interés por Noam Chomsky y Pepe Mújica creció aún más. Sus ideas estoicas y anarquistas tendieron profundas raíces en mi corazón y revelaron en mi mente la esencia del Quetzal. Gracias a ellos fui descubriendo un camino intelectual y filosófico más amplio y luminoso, algo que no conocía y que me volvió a dar la seguridad que tenía cuando nació el Yo Soy 132. Me refiero a esa seguridad que brota del interior cuando sientes que tus sueños y pasiones se alinean con el momento, el lugar y el trabajo que estás haciendo. Es una fortaleza difícil de explicar, pero se acompaña de la sensación de que nada es casualidad y que estás cumpliendo tu destino. Fue así que la visión del mundo de Chomsky y de Mujica me llevó a estudiar de nuevo la Grecia clásica y a conocer una izquierda que no conocía, específicamente a los más brillantes críticos de Karl Marx, como lo son Mikhail Bakunin, Pierre-Joseph Proudhon, Emma Goldman y Piotr Kropotkin. Ahí conocí la izquierda de la izquierda. De ahí migré a personajes brillantes como Rudolf Rocker, a muchas historias fascinantes como la de Buenaventura Durruti o la de Ricardo Flores Magón. Estudié movimientos genuinamente libertarios como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y Cherán. Después me adentré en la filosofía indígena y decolonial y finalmente comencé a explorar mi propio temperamento, que siempre fue anarquista y yo no lo sabía. Hasta aquí vamos a dejar la lectura de este primer tema, ya que está extenso. Espero que con esta introducción, que si bien el autor no la llama así, se sientan atraídos por esta interesante y actual lectura. Les recuerdo que es este libro que se llama Sobreviviendo al siglo XXI, Chomsky y Mujica, de Saúl Alvidrez. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por escuchar.